Bienvenidos a Cómo comemos los argentinos, el espacio de la Sociedad Argentina de Nutrición. Una propuesta para tratar un tema tan importante como los alimentos y la salud de un modo serio, con todo el rigor científico, pero de un modo ameno, como para que nos guste a todos. Y hablando de cómo comemos, cómo comen nuestros niños, qué recomendaciones, qué indicaciones les damos. Ese es un tema que además da para muchas otras cosas. Cómo comemos los que podemos comer bien y quizás cómo hay que ayudar para los que no tienen la misma accesibilidad. Hoy vamos a tratar los dos temas desde dos ángulos distintos. Por un lado, recomendaciones para una alimentación saludable de los niños y por el otro lado vamos a destacar el esfuerzo que hacen quienes ayudan solidariamente y que además han resuelto con ingenio y como de costumbre, con pocos recursos, los problemas cotidianos. Pero vamos a comenzar directamente por las situaciones de todos los días. Tenemos hoy acá, justamente para hablar de nutrición, nada mejor que una nutricionista, la licenciada Natalia Exner, a quien le agradezco muchísimo por estar con nosotros. Bienvenida. No, muchas gracias. ¿Quién dice qué es lo que tenemos que comer? Uy, ¿quién dice qué es lo que tenemos que comer? En realidad, la Asociación Argentina de Nutricionistas y Dietistas formuló las guías alimentarias para la población argentina. Nosotros podemos tener esto como una herramienta educativa a través de la cual podemos indicar ciertas pautas alimentarias. Las guías están acompañadas por un gráfico que es muy conocido, la industria alimentaria lo está utilizando, que es el gráfico de la alimentación saludable, que divide los alimentos en 6 grupos de alimentos. No sé si... Interesante. Es decir, Sí. que tenemos una especie como de clasificación para ayudarnos a entender un poquito mejor ese mundo tan complejo y que todos puedan entender qué quiere decir más de esto, más del otro, menos de esto, menos del otro. ¿Y cuáles son esos grupos, Natalia? Bueno, la gráfica te demuestra en forma ascendente, derecha a izquierda, lo vamos a poder ver por pantalla, cuáles son los grupos que se tienen que consumir en mayor o en menor proporción. Los grupos que encontramos son los cereales y las legumbres con sus derivados, las frutas y las verduras, los lácteos, el yogur, el queso, las carnes y el huevo, los aceites, las grasas y por último los azúcares y dulces. Esos son los 6 grupos de alimentos. ¿Por qué lo último, los azúcares y los dulces? En realidad lo que recomendamos en una alimentación saludable es que todos los grupos formen parte de la alimentación. Lo que la gráfica trata de resaltar es precisamente el equilibrio alimentario, ¿sí? Si tenemos que elegir, por supuesto que recomendamos un consumo mayor de frutas y de verduras que de dulces y azúcares. Esa sería lo que quiere demostrar la gráfica. Una pregunta, porque gráficas hay obviamente bastantes, diversas, que en distintos países cada uno con su cultura, con sus necesidades particulares lo ha ido resolviendo de distintas formas. El nuestro es un poquito distinto, ¿no es cierto? Es una forma de óvalo. ¿Qué nos sugiere el óvalo? ¿Por qué un óvalo? Y el óvalo, precisamente lo que te quiere indicar es esa, es la proporción. Y fíjate que en el óvalo lo que resalta y le da mucha importancia es al agua. El óvalo está todo envuelto por el agua, resaltando la importancia de la hidratación, ¿sí? Perfecto. Algunas preguntitas sueltas. Sí. Cereales. Yo me encuentro frecuentemente que no está bien comprendido qué quiere decir cereales como nombre en una guía alimentaria, que se asocia solamente a ciertos tipos de cereales y no quizás a todos. ¿Cuáles? Repasemos un poco, Sí, hagamos el ejercicio. ¿Cuáles son los cereales? Lo que sucede a veces es que se relaciona la palabra cereales con los copos de cereales. Sin embargo, cuando los licenciados en nutrición, cuando en medicina, cuando en salud hablamos de cereales, estamos hablando de arroz, de polenta, de harina y de todos sus derivados. Junto con el grupo de los cereales, también hablamos de las legumbres, como las lentejas, las arvejas, el poroto. Todos esos son legumbres, todos esos pertenecen al grupo de cereales y legumbres. Perfecto. Yo suelo decirle granos. Esa es una denominación más agropecuaria, También parece es del correcto. comercio No, es internacional de granos, digamos, ¿no? Pero es para dar una idea que son semillitas que en definitiva son hoy, y lo han sido durante varios siglos, la base de nuestra alimentación, de donde más obtenemos energía. Ahora, estas guías hacen algo así como dar recomendaciones, ¿verdad? ¿Son las mismas recomendaciones para toda la población o con los chicos tomamos algún tipo de recaudo en particular? En realidad existen las guías para la población saludable adulta y existen las guías para la población infantil. El gráfico es el mismo, nos basamos en el mismo, pero las recomendaciones nutricionales en la infancia son diferentes. Hay que tener en cuenta que el niño está creciendo, por lo tanto, gran parte de su gasto energético se lo
se dedica o se genera en realidad por el crecimiento. Entonces, la cantidad de energía y de proteínas que necesita un niño van a diferir, ¿sí? Hay una cosa que es la alimentación complementaria, que es el primer alimento sólido que va a recibir el niño, y a partir de ahí va a ir avanzando hasta la edad adulta e ir incorporando todos los alimentos. Me interesa ese tema. Detengámonos un poco porque es muy interesante. Dijimos la alimentación complementaria. Sí. ¿Hasta qué edad se suele recomendar que sea lactancia exclusiva, lactancia, amamantamiento exclusivo? La OMS recomienda la lactancia materna en forma exclusiva hasta los 6 meses de edad y a partir de ahí comenzar con la alimentación complementaria, que como bien lo dice su nombre, complementa la lactancia materna y bajo ningún punto de vista la reemplaza. Por supuesto que hay que ver cuál es el proceso evolutivo, cuál es el desarrollo que tenga ese niño, no todos van a comenzar en la misma edad. Como parámetro decimos a partir de los 6 meses. Llamamos alimentación complementaria a aquella alimentación que el niño recibe desde los 6 meses y hasta los 12 meses de edad. Es decir, que podemos pensar que hay alimentos que están mejor pensados, mejor recibidos y que responden más a las necesidades según la edad. Podemos hablar de una edad crítica, digamos, de entre 6 meses, sí, que es que cuando comenzaría esa introducción de nuevos alimentos. La alimentación complementaria. ¿Hasta dónde lo ponemos? ¿Hasta los 2, 3 años? 12 meses. La alimentación complementaria es de los 6 hasta los 12 meses. Por supuesto que la alimentación en la infancia es importante en todos los procesos. La alimentación del preescolar, la alimentación del niño escolar, la alimentación del adolescente. Siempre hay que tener algunas pautas en particular. Y una pregunta que a mí siempre me tiene intrigado. Hay una cantidad bastante apreciable, un buen surtido, de alimentos formulados especialmente para esa edad Sí. crítica que vos la situás sobre todo entre los 6 y los 12 meses. Sí. ¿A qué obedece eso? ¿A que hay distintos requerimientos, distintas conveniencias, distintas situaciones? ¿Por qué hay tanto para elegir a tal edad, para tantos meses o para tantos otros meses de edad, que creo que se extiende un poquito más, a veces al año de edad también? En realidad un niño de 6 meses no está preparado para recibir cualquier alimento. La selección tiene que ser apropiada. Uno va incorporando primero una papilla semisólida, tratamos de que tenga una buena densidad energética, enriquecida con leche materna o alguna leche de fórmula, enriquecida con aceite, y de a poco va a ir incorporando. La industria lo que ha hecho fue fabricar productos que sirven como alimentación complementaria. Igualmente, una papilla realizada por la madre en su casa tiene características nutricionales súper apropiadas para un niño que está comenzando con su alimentación. Y podríamos recomendarle entonces que no necesariamente a los 9 meses la papilla es la misma que al año o al año y medio. No, por supuesto. A los 6 meses tiene algunas características. Uno va a arrancar con una determinada papilla, por ejemplo. Para ir a un ejemplo práctico puede ser alguna verdura como zapallo, zanahoria, papa, o algún puré de fruta. Generalmente uno lo que recomienda es no incorporar ni sal ni azúcar, eso sí es importante, y de a poco se va a ir incorporando a la mesa familiar. Hay una frase que dicen que a partir del año uno lo puede incorporar a la mesa familiar, ¿sí? Pero es importante tener una salvedad o tener un concepto bastante claro. Yo puedo incorporar un niño de 1 año a la mesa familiar, siempre que la alimentación en esa casa sea la saludable. adecuada, sea la Exactamente. adecuada. Hay situaciones donde eso no es tan sencillo, donde quizás la alimentación familiar carece de los recursos o de otras condiciones para que sea ideal. Y sin embargo hay gente que nos ayuda. Los invito en el próximo bloque a ver en vivo y en directo, charlar directamente con los artífices de esa especie de gran movimiento solidario que a veces lo que trae simplemente es la enseñanza de cómo hacer con pocos recursos para igual darles de comer bien a nuestros niños. Espérennos aquí en el programa de la Sociedad Argentina de Nutrición. Sancor presenta una nueva generación de leches para toda la familia. Leche parcialmente descremada con Nutriequilibrio. Hoy más que nunca hay que hacer foco en una alimentación equilibrada. Esta leche contribuye al equilibrio que nuestra alimentación necesita porque reemplaza parte de las grasas saturadas por omega 6 y 9, manteniendo el sabor de siempre. Hay una nueva generación de leches. Salud y nutrición para toda la familia. Nueva leche Sancor parcialmente descremada con Nutriequilibrio. Ahora tu cocina tiene más color. Proba la línea completa Celusal y descubrí un mundo de sabor. Celusal cuenta con el aval de la Sociedad Argentina de Nutrición.
Celusal, la sal de la vida. ¿Sabías que el jamón Paladini, además de rico, es saludable? Aporta solo 1 caloría por gramo y 0% de grasas trans. Come sano. Paladini. Ensure, nutrición completa y balanceada. Ensure proporciona proteínas de alta calidad, 14 vitaminas, 14 minerales, bajo nivel de grasas saturadas, bajo contenido en colesterol, fos e inulina. Producir alimentos desde hace más de 100 años nos da historia. Dar lo mejor de nosotros, futuro. Molinos, lo mejor de nosotros. Continuamos en Cómo comemos los argentinos, este espacio dedicado a la alimentación, a la nutrición y la salud. Y en este momento estábamos hablando de recomendaciones para comer, pero resulta que a veces no siempre se pueden cumplir y no por voluntad. Por suerte hay gente que nos ayuda, que con espíritu solidario nos enseña a comer bien y con los recursos que dispongamos, o nos ayuda a dar ideas sobre cómo conseguirlos. Yo les agradezco mucho la presencia. Estamos hoy con Ana María Rama de D'Ambrosio, que es la vicepresidente, vicepresidente de la Fundación Tupambaé. Eso mismo, me gustó cómo lo pronunciaste y quería que me ayudaras. Y estamos con Blanca Tess, que tiene a cargo nada más y nada menos que la elaboración de la comida. Es una fundación, eso solo ya nos dice de qué estamos hablando. Sé dónde están ubicados, conozco muy bien el lugar, en Maquinista Sabio, más o menos a mitad. Todavía es partido de Escobar, cerquita casi del partido de Pilar. Y donde sé que empezó de un modo así, de a poquito, como se suelen hacer todas estas cosas buenas, en esta especie de patriada de darle de comer a los chicos. Me gustaría que nos cuentes un poquito la historia, de qué año comenzó, dónde están, cuántos chicos van, cómo fueron los principios, Ana María. Bueno, la Fundación Tupambaé, si bien institucionalmente nace en el año 2001, ya existía desde antes. Unos 20 años atrás, un grupo de misioneros españoles y argentinos estuvimos en la zona de Maquinista Sabio y bueno, ahí empezamos a ver necesidades de la gente y bueno, fueron surgiendo las distintas respuestas. Voluntarios, profesionales o no, que daban una mano. Claro. ¿Hubo en algún momento algún diagnóstico? ¿Tuvieron ayuda de gente de la salud para ver qué es lo que estaba pasando con los chicos de la zona? Sí. De las salitas de la zona comenzaron a enviarnos gente, chicos, por lo regular desnutridos, y nos los mandaban con una notita para que nosotros pudiéramos ayudarlos en cuanto a lo nutricional, porque ellos no daban abasto. A partir de ahí nosotros contactamos a un médico, amigo nuestro, que comienza a ver a los distintos chicos y hacer un diagnóstico de ellos. Y bueno. Y ahí se encontraron con que hay desnutrición. Ahí nos encontramos con que había desnutrición y malnutrición. Y surgió la idea del comedor, que nace en el año 2005, comedor comunitario, y bueno, pero es a partir de ahí. Y ahí estamos andando. Y pregunta clásica, ¿no es cierto? ¿Cuántos chicos hoy se están favoreciendo con esta ayuda? En este momento los beneficiarios son 300, de los cuales 200 son chicos. El resto son adultos, mamás o papás que vienen acompañando a los chicos porque intentamos que el grupo permanezca unido, el grupo familiar. Perfecto, buenísimo. Y en ese momento, cuando empieza a surgir toda esta inquietud, tienen que encarar el desafío de preparar comidas y nosotros decimos hacer un menú, no sé si ustedes lo llaman del mismo modo, sí, hacer un menú, saber qué es lo que vamos a hacer. Sí. ¿Cómo se las arreglaron? ¿De qué manera fueron trabajando Bueno, eso? Hubo una nutricionista, una amiga también, que vino a dar una mano, también hizo un diagnóstico de la población para ver en qué condiciones estaba. Ahí se encontró con que la gente almorzaba pero no cenaba, entonces como que había que reforzar el menú del mediodía. Y bueno, fue la que después armó los menúes que hoy son los que estamos usando. Perfecto. Es decir que tenemos que reconocer que el trabajo fue con
en forma solidaria, pero con bastante sesgo e intervención profesional. Sí. La profesión quizás más importante en todo esto, desde el punto de vista técnico por lo menos, es la de la elaboración de las comidas. Blanca, ¿qué desafíos tuviste al principio para tratar de componer el menú que te sugería la nutricionista? En realidad somos 2 personas que estamos en la cocina y tenemos una grilla para todo el mes. Y de ahí, día a día, elaboramos lo que está ahí. Y a los chicos, más los adultos que luego se fueron sumando como integración familiar, ¿les gustaba de entrada todo lo que les dabas? No, Costó mucho. Día a día había que estar con ellos, acompañarlos. Hay voluntarios que acompañan a servir las mesas y están con los chicos, ayudándolo a comer, apoyándolos para que coman, porque si bien hay muchos que vienen con su mamá o con sus abuelos, pero también hay chiquitos que vienen solos, o son muchos hermanitos, y hay que ayudarlos a comer. ¿Ayudarlos es porque no pueden comer o porque no les gusta o no les gustaba lo que le habían propuesto? No le gustaba la comida. ¿Qué cosa no les gustaba? La verdura. Ahí está, a eso quería llegar, la pregunta venía por ese lado, es obvio. Mamá, no quiero comer verdura. Eso no pasa solamente en determinada casa, no, eso pasa en todos los hogares. Y Blanca, por favor, contame y dame la receta. ¿Cómo lograste que los chicos estén contentos y te coman la verdura? No solamente a mí, a los que están detrás mío también, porque yo soy la que cocino y la que sirvo, o mi compañera, somos 2. No estamos todos los días las 2 juntas, estamos por días separados y tenemos gente alrededor nuestro. ¿Y qué hacen? ¿Cómo la vuelven rica esa verdad? Porque por lo que veo es como un problema del pasado, lo fueron mejorando, le fueron encontrando la mano. Sí, día a día lo fuimos mejorando y ellos mismos pusieron su voluntad para aprender a comer, porque fue todo... Hubo una ayudita de parte nuestra. A ver, cuéntenme. En algunos momentos tuvimos que llegar a prohibirles el postre si no se comían la verdura. O sea, funcionó la extorsión. Funcionó la extorsión. La vieja receta. La vieja receta. Y lo otro, por ejemplo, dentro de los canelones que ellos hacen de verdura, meten todo tipo de verdura. O sea, todo lo que los chicos no comen lo disfrazan ahí y ellos, bueno, terminan comiéndolo. Pregunta entre nosotros, nadie nos escucha. ¿La nutricionista se quejaba de que disfracen la verdura? No, al contrario, se puso muy contenta. Perfecto, sí, esa es la forma. En realidad no la estábamos disfrazando, lo que estamos haciendo es cocinándola de un modo rico. Claro, porque quizás nosotros, porque tenemos la doctora que nos está dando la ayuda a preparar una comida mejor, y quizás ellos en su casa no saben cómo preparar una legumbre, y nosotros no lo sabíamos, pero con ayuda... Le fueron tomando la mano. Claro, porque ella hacerlo. Lo que hizo, además de hacer los menúes a secas, lo que hizo fue explicarles los distintos grupos de nutrientes y todo lo que un chico necesita. Entonces las cocineras van adaptando eso a las distintas comidas. Eso me interesa, o sea, tu sensación es que a los chicos, o incluso a los grandes también, cuando uno les explica, les da toda esa intención de que la cosa es buena, etcétera, toman el mensaje, aceptan, nosotros decimos receptivos. ¿Toman el mensaje? Sí, ahora en estos momentos sí. Es como que ellos tomaron conciencia de que lo que se les sirve es un alimento sano. O sea que entonces es importante, es decir, digo esto porque un comedor comunitario es quizás el mejor lugar para hacer educación alimentaria. Es donde tengo a la gente a la cual quiero explicarles algo, que tienen la actitud, van ahí precisamente por la comida y por lo que veo ahora son receptivos. Se interesan y están como ávidos también de conocer. Y viene entonces la pregunta del millón, ¿y comen pescado? Se come pescado, carne, pollo, fruta, yogures, quesos. ¿Lo aceptaron todo bien? Legumbres. Mucho. ¿Sí? ¿Y nadie dice, no, a mí no me gusta el pescado? No, lo comen. Lo comen. Lo comen. Es decir, educando, informando e insistiendo y a veces, extorsionando un poquito, vamos logrando llevar a la gente. Y
Por supuesto, ahí viene la pregunta de fondo de todo esto, ¿no? ¿Cómo consiguen la comida? Bueno, tenemos, hay una fundación en la zona que nos ayuda con los alimentos no perecederos. También nos ayuda el Banco de Alimentos. Y bueno, de la fundación nuestra nosotros ponemos lo que es la carnicería y la verdura fresca para todos los días. Perfecto. Trabajo solidario muy interesante. Yo les invito, si les parece bien, a ahora charlar con una licenciada en nutrición que nos ayudó un poco en el primer bloque a cerrar esto para ver que son realmente no dos cosas diferentes, sino dos aspectos de lo mismo. Cómo hacer que coma bien toda la población, tanto aquella que por suerte no tiene restricciones en el acceso económico, como aquella que sí lo tiene y que de todos modos ustedes han probado y han demostrado que sí se puede comer bien. Acompáñenme ahora con la licenciada y hacemos entonces ese comentario final, ¿sí? ¿Se puede comer bien? Sí que se puede comer bien. Nuestros chicos pueden tener acceso a todos los alimentos, claro que los tienen. Hay que insistir, hay que educar y hay que ofrecer. Acompáñenos ahora en el cierre de este capítulo de Cómo comemos los argentinos. ¿Sabías que el jamón Paladini, además de rico, es saludable? Aporta solo 1 caloría por gramo y 0% de grasas trans. Come sano. Paladini. Ensure, nutrición completa y balanceada. Ensure proporciona proteínas de alta calidad, 14 vitaminas, 14 minerales, bajo nivel de grasas saturadas, bajo contenido en colesterol, fos e inulina. Ahora tu cocina tiene más color. Proba la línea completa Celusal y descubrí un mundo de sabor. Celusal cuenta con el aval de la Sociedad Argentina de Nutrición. Celusal, la sal de la vida. Quererte es más que estar siempre con vos. Es ayudarte a crecer sin miedo. Porque cuando creces, yo crezco con vos. La nueva Nido Más Nutrición le brinda a tu hijo los nutrientes fundamentales para crecer con todo. Por eso, cuando le das Nido, se nota. Producir alimentos desde hace más de 100 años nos da historia. Dar lo mejor de nosotros, futuro. Molinos, lo mejor de nosotros. Continuamos en el espacio de la Sociedad Argentina de Nutrición. Natalia, estábamos hablando justamente de las dificultades y por otro lado, tips, cosas prácticas para ver cómo hacemos que nuestros chicos coman un poquito mejor. Sí, en realidad Blanca recién comentaba la dificultad que a ella se le presentaba en el comedor para que los niños consuman verduras. Eso es algo muy común. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, primero, estimularlos, nunca forzarlos, ¿sí? Siempre a los niños hay que estimularlos, hay que buscarles un ambiente lo más agradable que se pueda, de repente variar los colores de las frutas y de las verduras, que el plato sea agradable. Y también hay que reconocer y entender que los niños comen con mayor frecuencia. De repente pueden no terminarte todo un plato en el momento y sin embargo si uno fracciona la alimentación, de repente se termina el plato en 2 oportunidades. Siempre hay que tratar de estimularlo, ¿sí? de educarlo, de enseñarle, de resaltarle cuál es la ventaja para su salud, ¿sí? Para los niños es importante el tema del crecimiento y con ese argumento tenemos una forma de trabajar. En tu experiencia, esto que nos contaba recién Blanca, que uno les explica y lo hacía con sus palabras tan hermosas que la verdad que quisiera casi repetirlas. Y los chicos aceptan, aprenden. ¿Es una experiencia habitual? ¿Todos los chicos son en general así, tan permeables, tan receptivos? ¿O a veces es un desafío? No, la individualidad existe y siempre es un desafío. El desafío está con los niños y muchas veces con los padres. Hay que reconocerlo, que se presentan muchas más oportunidades con los padres que con los niños. Hay nenes que son selectivos, que son picker eaters, que de repente te comen solo un grupo de alimentos y van únicamente hacia ese. Bueno, con ellos tenemos que trabajar mucho más en educación alimentaria o ver cómo está su crecimiento y en tal caso tomar alguna decisión. Seguro. ¿Sí? Blanca, yo tengo una frase que me encanta. Cuando alguien viene y me dice, yo no como tomate. Le digo, ¿comés pizza? Sí, entonces comes tomate. Claro. Es decir, el tema no es el tomate, es cómo.
Ayúdanos, ¿qué tipo de menúes ofrecen? ¿Qué hacen? Hacemos canelones de verdura con salsa de tomate o con salsa blanca. Después pizza, también milanesa de soja, carne al horno, tortillas de papa. Es variado, es muy variado lo que se cocina. ¿Cómo hacen el pescado? Es medallones de pescado, lo hacemos al horno, con puré de papa solamente, o si no, con zapallo, calabaza. Medallones de pescado, merluza supongo será, al horno con puré mixto. Eso no es una buena comida. Es una excelente comida. La verdad es que lo que hay que hacer con el pescado es precisamente lo que ellos hacen, tratar de buscarle una forma. El nene te va a consumir mucho más un medallón de pescado que un filet de pescado al horno. Eso es una realidad. Vos se lo haces en una milanesa y de repente es mucho más agradable. Pasa lo mismo con las verduras. No es lo mismo una tortilla de cereal que una croqueta, ¿sí? Todo lo que es la forma, el color, a los niños tiene mucho que ver. Pero sí, hacemos también tortilla de acelga y también lo comen sin problema. Blanca, te sacaste un 10 en cocinería. Vamos Gracias. a inventar una nueva especialidad. Excelente. Muchísimas gracias. Hay desafíos que a veces nosotros no los sabemos ver. Cuando decimos, por ejemplo, el chico no me come, mi hijo, mi hija, etcétera, no me come tal o cual cosa, en realidad a veces no vemos de que a veces hay chicos que no comen porque no tienen. Y aún así todo, a veces también tienen sus gustos y sus preferencias. Distintas situaciones, una misma problemática y quizás el mismo tipo de opciones para solucionarlos. Siempre tenemos algo para aprender de absolutamente todos. Dejo planteado el tema para retomarlo en algún momento en otro programa de Cómo comemos los argentinos, el programa de la Sociedad Argentina de Nutrición.